Hola, sí se escucha, pero con interferencia. Ahora, ¿me escuchan? Uno, dos, tres, Sí se te escucha, Henry, pero con interferencia. con inter. Hay como un ruido por detrás. Parece como un pequeño ventilador, creo, Henry, un cooler, algo así, Ah, debe ser el como cooler. si se filtrara. Es el cooler. Muy bien, Exacto. eh, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos los participantes, a todos los amantes de la tecnología. Esta vez tenemos una versión más del Free Webinar Series Tech Talks 1551. Nuevamente tenemos a nuestra amiga Brenda Hidalgo, ¿no? Les hacemos recordar que ella es vicepresidente de Growth in SPACs, ingeniera de sistemas con MBA, líder en estrategias, blockchain e inteligencia artificial que transforma la inclusión financiera en Latinoamérica. Es docente, es conferencista, mentora, comprometida con el empoderamiento femenino en tecnología. Sí, y desde 1551, a nombre del doctor José Luis Inche Midma, director de la incubadora y de la vicedoctora de investigación, le damos la bienvenida. Sin más preámbulos, adelante Brenda. Muchas gracias, Henry. Gracias a todos también por conectarse hoy día. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de llevar la jornada, me parece que tengo una hora aproximadamente. Lo más comprensible, pues, a veces nos extendemos porque no sé, pues, particularmente me emociona mucho todo este universo de Web3 y todo lo que se viene generando como innovación. Entonces, permítanme por favor compartir pantalla y antes de continuar también, me gustaría al público pedirle que podamos generar interacción, si no se puede por micro, de repente por el chat. Así me permiten también saber si me estoy dando a entender o si hay alguna información extra que ustedes quieran conocer y que yo también se las pueda brindar posteriormente. Déjenme un segundito que estoy viendo que la presentación no se ve en el formato que quiero. Un minuto. Mientras me pueden escribir si todos son de tecnología, hay alguien que no sea de tecnología por aquí. Administración de repente o contabilidad, algo que no tenga que ver con la tecnología o todos tienen que ver con la tecnología. A ver, escríbame en el chat mientras yo miro. Ajá, voy viendo respuestas. Tech, Alberto. Todos son tech, entonces, derecho, Mirta. Muy bien, Mirta. Tú vas a salir ganando hoy día, vas a ver. ¿Quién es más? Ya me está cargando la pantalla. Me avisan, porfa, si pueden quedar aquí. A ver, derecho, leí. Marketing. Ah, su marketing, genial. De paso, también podemos hablar de algunas oportunidades dentro de Web3 y de todo lo que se viene generando, porque si en algo he descubierto que la tecnología ayuda mucho, sobre todo a los profesionales, es a entender antes que los demás. Es decir, cuando nació Internet, por ejemplo, ya hace más de 20 años, pocos, por no decir de las generaciones que pertenecieron a esa época, fueron los que se crearon sus correos, ¿no? Los que tuvieron las primeras interacciones con las páginas, con Altavista y Encarta, de repente otro. Y como después fue evolucionando, ya las nuevas generaciones se perdieron esa experiencia, ¿no? Se perdieron el poder contrastar qué era utilizar un disquete versus ahora tener todo en la nube. No hay una transición que se haya vivido en carne propia como para decir, wow, de verdad esto es revolucionario. De acuerdo, entonces listo, ya tengo la presentación, creo que se ve, los voy a minimizar por acá para no tener interrupciones. Como ya me presentó Henry, yo soy Brenda Hidalgo. Actualmente estoy dentro de las filas, digamos, de una startup que se llama Ispax, encargada de precisamente crear y diseñar también un ecosistema de tecnología que esté gobernado por Web3 y permita también descentralizar la accesibilidad de todo este mundo financiero, no solamente financiero, sino también el cómo nosotros permitimos que nuestra vida se despliegue utilizando la tecnología y es un caso que se los voy a explicar al final. Entonces, primero quiero que me escriban porfa en el chat, así yo he puesto esta foto de nuestra querida Javier Prado que nos consume más o menos 2 horas, 3 horas en promedio de nuestro día, los que vivimos en Lima, y que me pongan en el chat o me comenten qué tecnologías están usando de manera cotidiana ustedes.
tecnologías, pueden ser dispositivos, aplicaciones, lo que ustedes comúnmente lleven en su día a día. A ver si por ahí me pueden ir dejando en el chat algunas respuestas. ChatGPT, muy bien, ChatGPT se lleva como el top 5 cuando hago esta pregunta. Lo cierto es que en cada minuto de nuestro tiempo nosotros estamos interactuando con más de una tecnología, siendo esta a nivel de hardware o como software, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, para yo conectarme con el teléfono, tengo que hablarles de la red, ¿no? 5G, 4G, velocidad y demás características que estas me facilitan. Entonces, primero que nada, para entrar en materia con nuestro tema de hoy, debemos entender dónde estamos posicionados cuando hablamos de Internet, porque si no fuese por la presencia del Internet y cómo se ha ido transformando, sería casi imposible hoy día estar hablando de Web3, computación cuántica o demás temas netamente tecnológicos. Y solamente voy a hacer un resumen así bastante rapidito para que podamos tener una base, ya que también tenemos público de diferentes especialidades. Acá justo estoy viendo unas respuestas. Notebook, claro, cursor, Manu. Ah, mira, de los pocos que escucho que usan Manu, ChatGPT, DeepSeek, todas son plataformas eh, nuevas. Vamos a ver, según ustedes, dónde las sitúan, si en Web 2 o Web 3. Bien, entonces, si hablamos del pasado, más de 20, 25 años hacia atrás, encontrábamos un Internet primitivo comparado con hoy, ¿no? Un Internet donde solamente podíamos tener lectura de la información, más no ser nosotros generadores de nueva información o actualizaciones. Ni siquiera Wiki se ubica en esta línea, ¿no? Estábamos gobernados por, en ese entonces, empresas tecnológicas representativas que hoy se han transformado, incluso algunas dejaron de existir, otras se fusionaron y que evolucionaron a llamarse la Web 2, que es la Web 2 donde ya hablamos de un concepto más centrado en los datos que se generan, pero que son gobernados o dirigidos por estas empresas, ¿no? O sea, la base de En- datos, toda nuestra información, ahí claro. escucho un micrófono, no, la base de datos, la información se quedaba del lado de quien la custodiaba, no del lado de quien la generaba. Tenemos varias aplicaciones y por ahí ustedes las mencionaron, desde un Mozilla, YouTube, Facebook, Google, incluso Airbnb, por más innovador que sea, está encajado dentro de Web 2 con este concepto de centralización. Ahora, ¿por qué hablamos de evolución y vemos logos que de repente ni conocemos en Web 3? Porque como seguimos hablando de tecnología, hay específica tecnología que se utiliza para aglomerar lo que es la Web 3, donde hablamos de conceptos muy propios que hacen que todo lo que se cree, se distribuye y se construya dentro de Web 3 sea tan particular. Estos conceptos se los voy a mencionar más adelante, pero quiero que por lo menos aquí se queden con la primera diferencia entre el Web 1, Web 2, todos son cambios, son transformaciones, son evoluciones, hasta el Web 3, donde la información ya está del lado del owner, del propietario o de la persona. ¿Es Brenda la que genera una información X o son los datos de Brenda y ella puede hacer con eso lo que desee sin esperar la aprobación o el consentimiento o la intermediación de un tercero como ocurría en la Web 2? Las cuentas que ustedes tienen en los bancos son y con sus datos, su dinero, ¿no? Por más que sea un número o de forma digital, las aplicaciones ya, Peplin y demás, están dentro de la Web 2, son custodiadas por estos terceros, ¿no? Que tienen gigantes bases de datos y demás conceptos de infraestructura muy diferentes a los que son en Web 3. Y en Web 3 ya si hablamos técnicamente, pues se involucran diferentes conceptos que van desde billetera digital, contratos inteligentes, desde cómo puedo yo financieramente hablando crear oportunidades dentro de la Web 3 y son, para no generarnos mucha complejidad, yo se las voy a ir mencionando algunas conforme avancemos, pero el famoso, la más famosa palabra que la mayoría de personas asocia cuando es Web 3 es del Bitcoin, ¿no? Hay personas que creen que Bitcoin es la tecnología, hay otros que creen que Bitcoin es blockchain y hay mucha confusión que se genera en torno a eso. Pero la realidad es que Bitcoin es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain y blockchain es una tecnología que pertenece a esta evolución de la Web 3.
¿sí? He ido de atrás hacia adelante en los términos para que quede bastante claro y no nos genere confusión cuando después se vincula criptoactivo, moneda, token, USDTs y blockchains y demás términos para los que todavía están como aprendiendo estos conceptos. Si hay inquietudes, por favor, me lo escriben en el chat. Yo con mucho gusto voy a tratar de absorberlas por ahí. Muy bien, entonces entendemos que hemos evolucionado, ¿verdad? Con el Internet, nuestra sociedad, nosotros, y lo maravilloso es que el estar en Web3 es como abrir un portal gigante que te da acceso a entender y usar las diversas tecnologías como las que yo les he escrito acá y que ustedes lo han escrito de alguna manera con las aplicaciones que utilizan en su día a día, como son blockchain. Blockchain, para hacerlo súper sencillo, es como un registro que yo realizo como si fuese un libro contable donde apunto cada registro, pero esto se va distribuyendo de forma descentralizada a través de diferentes ordenadores. Es decir, ya no queda guardado mi dato en una computadora solamente, sino que se distribuye a través de diferentes nodos o puntitos de red de computadoras para guardar la misma información, de manera que si alguien quiere tumbarme ese dato o alterarlo, modificarlo para beneficio de X y Z persona o entidad, no va a poder hacerlo porque se genera un efecto de inmutabilidad, protegiendo mi información, haciéndolo seguro, transparente, porque todos lo pueden revisar en cualquier momento. Y esas son algunas de las características que hoy por hoy goza esta tecnología blockchain, si por ahí alguien recién lo está escuchando. Sin duda alguna también la inteligencia artificial, de todas las formas que lo hemos visto, la evolución en IA ha sido gigante. Antes hablábamos de tener chatbots, ventanitas, asistentes virtuales, hoy hablamos ya de tener redes neuronales súper potentes para hacer que hayan agentes autónomos, y NAN es una de las, por ejemplo, empresas que está redefiniendo este concepto de tener una mente adicional dentro de la IA que pueda no solamente automatizar o simplificar trabajo rutinario, ¿no? Sino que también se le permita crear como una especie de pseudoconciencia para que tome decisiones y continúe con este aprendizaje continuo que conversa, de cierto modo, con una analítica avanzada de Machine Learning, ¿no? A altos volúmenes de información que en los cuales yo pueda no solamente procesar, sino pueda generar como una especie de jerarquía en la ejecución o en la toma de decisiones según el modelo de negocio sobre el cual yo lo quiera aplicar. La protección de datos también es una característica muy importante dentro de Web3, porque acá ya hablamos de criptografía, hablamos de otros protocolos súper complejos de algoritmos que van a proteger los datos que se manipulen dentro de la Web3 en algunos casos para asegurar que esto se mantenga con privacidad, o sea, sin conocer la identidad del propietario, del dueño de algún activo que utiliza o que pertenece al ecosistema Web3. Y la seguridad, indudablemente, porque nadie quiere pues que nuestros datos estén circulando libremente y siendo con malintención utilizados fuera. En nuestro contexto de Perú, pues es relativamente fácil poder encontrar nuestra información pública en lugares como, tan conocidos como Wilson, por ejemplo, pero no solamente ocurre en Perú, también ocurre fuera, que hay hackeos impresionantes de millones y millones de datos. Todos son súper creativos para poder, digamos que, vulnerar esta patita de la tecnología. Sin embargo, en cuanto a Web3, la seguridad también es avanzada. Hoy ya también se habla conceptos de seguridad cuántica, seguridad satelital incluso, que son parte de esta evolución para acompañar cómo la demanda de las empresas y de las personas hacen o ejercen sobre la tecnología per se. Es por eso que aún nosotros, por lo menos en Perú, tenemos, creo que de las empresas que hay en el Perú, si no es el 100%, todas son aún empresas muy web 2, ¿no? Muy donde necesito un login, necesito dar mi información para poder acceder a algo, donde dependo de un tercero para tener la respuesta a un dato, una información, etcétera, ¿no? En cambio, en Web3 hay como más autonomía del lado del propietario de esa información. Hasta aquí todo les queda súper claro. Estamos hablando del scope, ¿no? De la umbrella, del paraguas que me da Web3. Entonces, esas tecnologías reinan, prosperan, caminan muy bien, muy bonito así de la mano cuando estamos hablando de Web3. Habiendo entendido esto,
Ahora quiero que me acompañen, así empezar a meternos de a poquitos en cómo llamamos. Ahora, ¿qué es esto de economía digital? A ver, vi un mensaje por aquí. Sí, muy bien, gracias, Pamela. Economía digital, y yo lo he abierto en lo siguiente. O sea, en este bloque vamos a hablar un poco de tecnología. Hagan un paréntesis con las que les acabo de mencionar. Sostenibilidad, porque también me he dado cuenta que tenemos creencias erradas cuando hablamos de sostenibilidad, y yo lo fui en su momento también. Me costó un poquito como entender que no solamente son árboles. Y un actor secreto, que lo he puesto así en signo de interrogación para que ustedes también me acompañen en esta reflexión de quién o quiénes son esos actores secretos que se juntan para dar poder o para dar nacimiento a una economía digital, porque también la economía evoluciona, obviamente, para que sea digital es porque va acompañado de este amigo, ¿no? De la tecnología. Entonces, eh, ya nos hemos alineado en que para poder utilizar todo lo que vamos a ver ahora necesitamos evolucionar nosotros hacia una Web3 que tiene el uso de esas tecnologías. Acá en este caso específicamente hablando, específicamente es de blockchain, porque como les estaba mencionando, blockchain como tal tiene diferentes características. Yo solamente les he traído para hacer más sintetizada la presentación estas tres, pero en realidad son muchas más características, algunas de las cuales según la necesidad podrá prevalecer o no. Pero para que yo pueda hacer uso y decir, oye, sabes que mi ciudad, mi país o yo como ciudadano me siento cómodo interactuando o perteneciendo a una economía más digital que tradicional. Para que sea un ejemplo fácil, es como tú, si quieres retirar dinero en el banco en este momento, si fueses muy tradicional, posiblemente lo que hagas es salir de tu casa, irte a un agente o un cajero, o lo que son más tradicionales, o sea, las personas que buscan, ¿no? La plataforma para que específicamente le entregue el dinero y así. Entonces, evolucionar todo eso también es acompañarlo no solamente de tecnología, sino también una forma de entender cómo yo puedo apalancarme de todos estos beneficios tecnológicos para hacer esta transición dentro de todas las actividades que hoy me rigen en el día. Trabajo, vivencia, vivienda, mi economía per se y demás. Entonces, para cerrar este slide, blockchain, ¿qué me aporta? Para yo decir, ok, voy hacia la transición en economía digital. La descentralización, como estábamos mencionando, la descentralización por el lado de cómo dispongo de mi información, ya no solamente le pertenece a uno, me pertenece a mí y yo puedo hacer con ella que viaje hacia otro tipo por ejemplo, de blockchains o de cadenas de bloques, que hoy día son más de 1000 blockchains que existen. No, más de 1000 no, posiblemente más de 150. Lo que son más de 1000 son las billeteras digitales que sirven para conectarme a esta tecnología. Entonces, una característica que se desglosa dentro de la descentralización es que yo necesito, para usar blockchain, tener la capacidad de equiparme mejor en infraestructura, por el lado de los servidores, por el lado de los equipos, la conexión a red, la velocidad. ¿Se acuerdan que hace un ratito les mencionaba de que hay seguridad incluso satelital? Entonces hay blockchains que consumen la transmisión de datos satelitales incluso, ¿no? Porque el volumen de información que se mueve en una cadena de bloque o blockchain, no estamos hablando de latencias como de segundos o incluso mucho menos, y de volumen como de 1000 transacciones, 10.000 transacciones o apenas millones, ¿no? Se habla de incluso billones, y este movimiento de datos, esta transferencia de información ocurren desde diferentes puntos del mundo. Si a alguien le interesa o le gusta curiosear como, oye, quiero saber ¿qué país, por ejemplo, tiene mayor centralización de envío de datos, o sea, genera el mayor volumen? Les puedo compartir al final una URL donde en tiempo real se ve el movimiento en vivo como de las billeteras. Las billeteras son las que generan las transacciones, y estas transacciones son las que también se soportan en esta infraestructura, en esta tecnología, para decir son X cantidad de miles de millones de operaciones que se hacen en minutos, en días, etcétera. Yo más adelante también les tengo algunas métricas de cómo esto se ve para el LATAM, por ejemplo. Entonces, mejor infraestructura, sin duda, necesito estar equiparado. Mayores transacciones en volumen, lo acabo de mencionar, no son cientos ni miles, son billones, en algunos casos trillones, y de diferentes puntos del mundo, del globo.
No hay intermediarios, en este caso yo no tengo que pedirle permiso a un banco, por ejemplo, o a un RENIEC, o a un ministerio de ambiente, de transporte, ¿no? No tengo que pedirle permiso a nadie para hacer uso de mi información y empezar a generar transacciones, por ejemplo. Y obviamente que aumenta también la eficiencia porque hay empresas diversas que ven la oportunidad dentro de blockchain para poder mover su modelo de negocios al utilizar esa tecnología y por eso mismo de que también conversa blockchain muy bien con inteligencia artificial y con este alto procesamiento de volúmenes de datos como Machine Learning, por ejemplo, es que estas empresas gigantes, ya ustedes las conocen seguramente cuando me refiero a gigantes, ¿no? Les favorece muchísimo en incrementar sus métricas de eficiencia. Por otro lado, también seamos muy conscientes que al tener mayor tecnología también se aumenta el impacto de la huella de carbono y demás factores, ¿no? Entonces, por lo general, los empresarios o los tomadores de decisiones valoran cuál es ese trade-off, ¿no? O sea, ¿qué gano haciendo esto o qué dejo de ganar haciendo esto? No todas las empresas aún tienen como ese grado de conciencia en decir, bueno, para hacer este cambio en mis procesos, en mi tecnología, voy a impactar al planeta de esta u otra manera, ¿no? Hay algunas empresas que sí se dedican a incluso a brindar esos servicios y hay otras que tienen implementados sus unidades o sus equipos de sostenibilidad y demás para poder equiparar pues la transición o el cambio. Por otro lado, también cuando estamos hablando de blockchain, estamos hablando de la trazabilidad de la información, la trazabilidad de los datos. Como son datos en cadena lo decimos porque esa información, como les mencionaba, va viajando de un nodo hacia otro, respetando que sea la misma información de origen. Si es una transferencia, si es una operación que llegó entre una billetera o un punto con otro y en el proceso ocurrió algo, por ejemplo, o un logueo fallido, etcétera, todo queda evidenciado. Y lo mejor de eso también, yo sé que hay muchas empresas y personas que valoran la precisión de la información, o sea, si dice que es 100 tiene que ser 100, pero también el tiempo en el que consultas esa información, ¿no? Algunos de nosotros quizás nos hemos visto como desfavorecidos cuando hemos hecho alguna operación en la madrugada, en el banco o en algún otro tipo de aplicativo y nos falla y no tenemos a quién recurrir o no sabemos si el envío de alguna transferencia se dio o no. Por ejemplo, yo hace poco estaba haciendo una transferencia de una cuenta de un banco hacia otra cuenta del mismo banco. En mi tercer intento, yo terca, porque no me devolvía un código de error, pero no me daba mayor pista, bloqueé mi cuenta, por ejemplo. Y siendo un bloqueo, pues no puedo resolverlo yo sola, ¿no? En ese caso, el bloqueo toca llamar, esperar la atención con la incertidumbre de que esa llamada también sea una llamada al número correcto y no haya alguien que esté colgándose de la llamada y tomando los datos sin que yo me dé cuenta, ¿no? Entonces eso también genera un poco como, ay, vamos a crucemos los dedos para que esta información sea la correcta. Cuando digo información me estoy refiriendo a que en esas llamadas te piden dar tu número de DNI, te piden colocar tu código, ¿no? De acceso a tus cuentas y demás. Entonces, en mi experiencia, a mí sí me gusta disponer de mi información en el momento que quiero, cuando yo quiero, cuando decido, no estar esperando a terceros, particularmente. Entonces, esta característica de trazabilidad se ve reforzado en blockchain y acompañado también de la transparencia slash seguridad, que también es otra característica bastante potente, es que nosotros podemos acceder no solamente con precisión a la misma información, en tiempo real, sino también que es una información que no está alterada, o sea, que no ha tenido interferencia de terceros, cuartos, quintos, intermediarios, personas, empresas, para modificar los datos. Y eso es algo muy bueno porque si lo trasladamos a lo que estamos como contaminados hoy en día, que es la corrupción, por ejemplo, eso es algo que destroza o desbarata la intención siquiera de modificar alguna información, ¿no? Y ustedes lo pueden aplicar en cualquiera de los puntos que deseen, un contrato, una nota de la universidad, tu sueldo en la empresa, ¿no? No se puede modificar la información, por lo tanto es transparente, pero no solamente transparente para ti que generas, que eres dueño de esa información, sino también para cualquiera que pueda consultarlo
protegiendo incluso el anonimato tuyo, ¿no? De tus datos. Yo puedo saber, por ejemplo, si tengo tu billetera pública, que es como si fuese tu número de cuenta, por decir, ¿no? Haciendo un poco la homologación con términos de tradicionales, yo puedo saber cuál fue tu última operación, cuánto es el saldo, por ejemplo, que tienes, si es que estamos hablando en este caso, de criptomonedas o de algún tipo de criptoactivo. O también puede ser que en lugar de tú de poner tu nombre público, crees un alias por un tema de identidad, tú dices, no, yo no quiero arriesgarme, y eres un escritor, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y eres una persona que publica artículos en una web, como que fuese un diario que está dentro de Web3. No necesariamente, ese diario no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pon tu nombre real, pon tu DNI, pon toda tu información de qué país vienes, etcétera. No, tú simplemente lo haces entrando con tu billetera digital, y el nombre y todo lo que tú construyas dentro es como tú decidas. Te puedes poner un anónimo o una foto o inventarte el nombre que tú quieras, y tus activos, que serían tus artículos, por ejemplo, en la medida que que tenga una percepción de valor para una persona y te quiera como dar un incentivo económico, digámoslo, por el artículo que estás escribiendo, esa persona es libre de poder hacerlo, y esa operación, supongamos que escribiste un artículo y te dice y te paga $15, en lugar de hacerlo de manera gratuita en un LinkedIn o en algún otro lado donde solamente recopilas likes, por ejemplo, yo puedo ver esa transacción sin saber cuál es tu identidad. Es público, es transparente, cualquiera puede verlo. Es un ejemplo que espero les quede como así súper súper visual, porque hay muchas formas de poder validar que la trazabilidad, la descentralización y la transparencia se dan dentro de las formas de aplicación que tiene blockchain. Y para que entendamos un poquito más esas formas de aplicación, aquí les traje una lista como de cuáles son las más tradicionales o más comunes. Creo que sí la están viendo porque me sale un fondo blanco, no sé por qué. Dentro de, como forma aplicativa que podríamos encontrar dentro de Web3, de blockchain, que utiliza la tecnología, tenemos las aplicaciones descentralizadas que tienen ese nombre de dApps. Es similar a cuando ustedes utilizan alguna aplicación, o sea, vean su teléfono. Si ustedes ven sus teléfonos, tienen seguramente más de 10 aplicativos instalados, ¿no? Que el Rappi, el Uber, por ahí el banco, por ahí el de Sunat, el del colegio, Instagram, etcétera. Ya, es como si fuesen esas aplicaciones, pero están corriendo sobre blockchain. Entonces, como están corriendo sobre blockchain, están conectados con su billetera digital, uno puede revisar la información, las transacciones o todas las operaciones que se realicen, como les decía, de manera transparente. Siento un poco más de seguridad con la información mía para acceder a ese tipo de aplicativo. Y hoy día las aplicaciones descentralizadas son infinidad de tipos, ¿no? Hay aplicaciones que incluso tú puedes tomarte fotos y publicarlas. Y como les digo, si hay alguien que le gusta tu foto, por ejemplo, puede decir, ya yo te doy $1 centavo, 2 centavos de dólar, $2, $5, es súper abierto. Hay aplicaciones también que son para fondear, como, así como cuando uno hace una chanchita, por ejemplo, y dice, ay, ¿sabes qué? Necesito recolectar, no sé, $500 para operar a mi perrito, por ejemplo. Hay aplicaciones o sea, webs también, donde tú puedes detallar cuál es tu monto, cuál es el propósito por el cual quieres ese monto. Es como si se hace una colecta pública, pero la diferencia es que se hace con blockchain, y cada vez que tú recibas 50 soles, o llamémoslo en dólares, ¿no? $1, $2, $5, hasta que llegues a tu monto que pusiste, todos pueden ver quién envió, cuánto envió, a qué hora, qué día. Por esto de la transparencia como tal. He visto también que hay aplicaciones para hacer apuestas de fútbol o de todos los deportes, así como hay un Betson, por ejemplo, lo hay también en Web3, y todo se mueve en cuanto a, no es que se mueva con dólares, euros, sino más bien acá ya se utiliza lo que está al costadito, las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas como tal, que son también una especie de activo digital. No es lo mismo, como les decía hace un rato, criptomonedas no es igual a blockchain,
criptomonedas, Bitcoin es una criptomoneda, y hay infinidad de criptomonedas hoy en día, ¿no? Hay muchísimas, 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 como más de 200, si no me equivoco, y cada vez crecen y crecen. Algunas criptomonedas que están valuadas en tokens tienen un valor mucho más alto que otras, por diferentes razones, ¿no? Las criptomonedas también se abren en qué uso, qué propósito van a tener, si tienen por ahí proyectos de respaldo que hace que el valor de esa cripto o ese token suba o baje. Hay algunas que son de especulación y así. Entonces, si se dan cuenta, cada parte de estos conceptos se van como uniendo unas con otras, porque es así como funciona Web3, ¿no? No es que esté uno de manera aislada. De hecho, las finanzas descentralizadas o DeFi, como se le suele llamar como acrónimo en inglés, es una transformación de las finanzas de hoy en día. Esas finanzas donde yo pongo mi dinero en el banco y espero unos retornos muy bajitos, quizás entre 1 o 2%, o me apego a las condiciones del banco como tal, ¿no? Hoy la propuesta de valor está súper diferenciada en Web3 a través de las finanzas descentralizadas, donde yo puedo hacer pequeñas inversiones, si quieres llamarlo así, desde cifras irrisorias como $1, 5, 10, miles, etcétera, ¿no? Eso es importante también que ustedes lo vean, porque eso también es una forma, si lo estamos entendiendo bien, de democratizar el acceso a las finanzas. Hay miles de personas peruanas que están desbancarizadas, que estamos hablando como hasta, yo tenía la métrica hasta abril más o menos de este año y estábamos por el 51% de nuestra población underbanking, ¿no? Que no está bancarizada. Lo vemos cuando vamos al Perú profundo o cuando siquiera estamos en provincia y conversamos con las bodeguitas, por ejemplo. Yo tengo mucha esa dinámica cuando voy a un lugar nuevo y les hago preguntas, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve por Arequipa queriendo hacer una transacción, incluso con Yape, ¿verdad? Entonces se había caído el sistema y en esta tiendita no podían recibir Yape y yo no tenía efectivo. Entonces le pregunté, por ejemplo, quiénes eran su público recurrente en efectivo y me dijo, son las personas adultas, más o menos definición de adulto, de 60 años para arriba. Eso hace mucho sentido porque conversa también con la población que está desbancarizada, ¿no? Es una población adulta que por alguna parte tiene más resistencia a entender y a poder utilizar la tecnología como tal, pero por otro lado también es porque no cuenta con las infraestructuras, o sea, no tienen smartphones de repente con una buena red, una buena señal, o simplemente el lugar donde se encuentran no tiene una buena cobertura. Entonces se generan las limitaciones también por ese lado. Pero por el lado de quienes sí empiezan a ser de estos primeros adoptantes o que entienden todo lo que yo les estoy contando y se posicionan ya en Web3 y empiezan a entender cómo puedo diversificar de repente mis ingresos o empezar a entender esto de cómo puedo hacer dinero con $1, $5, etcétera. Una forma de entrada es que lo puedan hacer por las finanzas descentralizadas o por las criptomonedas. Todo queda abierto al público siempre con la premisa de que podamos educarnos, ¿no? Indudablemente, entender, buscar información, empezar a conocerlo, que yo creo que es mucho mejor a decir no entiendo nada o no conozco de nada, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería ampliarles para las finanzas descentralizadas. Hay dentro, hay préstamos también, hay inversiones que puedes hacer en diversas criptos que a ti te gusten o proyectos siquiera. Puedes encontrar también dentro de las finanzas descentralizadas también se encuentran aplicaciones que tienen, hay un concepto como de pool de liquidez, donde haces como, es como que prestas dinero, digamos, a la blockchain, por decirlo así, haciendo paridad entre una criptomoneda con una moneda, ¿no? Entonces hay porcentajes también de ganancias que se pueden generar y todo esto que también tiene su propia complejidad, no les voy a engañar, o sea, también toma su tiempito entender un poco esto, pero como les digo, o sea, prefieren no conocer o empezar a conocer, entenderlo y buscarse sus propios resultados, ¿no? Y ese es un camino súper libre. Y bueno, entre otros sí, porque también hay mercado para todo en Web3, para creadores de música, creadores de arte, para los abogados, para los marqueteros, para los ingenieros, developers,
Para los químicos, por ejemplo, ingenieros químicos, no sé qué otro perfil hay acá, si hay algún perfil que quieran mencionarme para yo también decirles si hay oportunidades que yo haya visto. Para personas economistas, de hecho, si alguien es economista, posiblemente esos conceptos de finanzas centralizadas y demás lo puedan como que agarrar mucho más rápido, o si tienen la mente muy abierta y quieren entender cosas nuevas. Y lo que les puse en especial color como ese rosadito, que es la tokenización de activos reales, en inglés se le llama Real World Assets o RWA, y es un campo que está teniendo un crecimiento brutal realmente. Lo vamos a ver con el caso de Brasil que me gustaría contarles, pero desde ahorita le digo que pongan un poco de ojo en tokenización de activos, porque si estamos hablando de ese concepto de democratizar y que la Web3 me puede ayudar a diluir esas barreras de entrada, hay nuevas economías o una economía digital como esta, la tokenización de activos se convierte en una muy buena forma de entrada, no tan agresiva en cuanto a entender por qué o demás, como sí podría ser con finanzas descentralizadas, donde tengo que comprender un poquito esto de la tasa o decidir si me voy a este o al otro, o por qué subí una moneda o bajó la otra, por ejemplo. Es una buena forma para que ustedes, incluso de manera personal, puedan diversificar, conocer el ecosistema, validarlo también, porque eso es importante, ¿no? Si lo entiendo, lo comprendo, y estar un paso adelante de lo que va a ser el futuro al cual estamos yendo. Eso es lo más importante. Tanto como profesionales, como ciudadanos, como país, nosotros debemos tener en mente de que también tenemos que ir evolucionando porque no nos vamos a quedar siempre con las mismas carreteras, con las mismas pistas, las mismas escuelas, etcétera, ¿no? Sino llevemos también esta calidad de pensar en innovación, de pensar en lo que viene y apostar también por cómo podemos generar valor como profesionales o dentro de nuestras organizaciones. Entonces, tokenización lo vamos a ver en breve, pero desde ahorita ya les digo como que le vayan echando un ojito. Ok, entonces, y bueno, voy a puntualizar solamente en sostenibilidad, porque así como les estaba contando, si bien la sostenibilidad no son arbolitos, no son ponerte un polo blanco y salir con los amigos de la oficina de repente a allanar un terreno como parte de una actividad sostenible de trabajo donde estés. Eso no es sostenibilidad. Más bien creo que son cosas que no son sostenibilidad. Realmente, y en el concepto más sencillo que nosotros podamos entender como sostenibilidad, es poder hacer cosas en el presente, proyectos, lo que ustedes quieran, pero que no impacte en ese presente que se va a convertir en el futuro de próximas generaciones. Si yo, por ejemplo, hoy, para poder hacer que Perú, no sé, pues tenga una mayor capacidad de transferencia tecnológica, necesito implementar un data center de, qué sé yo, 10 hectáreas, por ejemplo, pero para eso voy a matar los últimos árboles más longevos del Perú, o una zona que se convierte en un pulmón para una ciudad. O sea, si para hacer eso que va a tener un resultado en el futuro, yo tengo que destruir hoy lo que tengo naturalmente, no estoy hablando de sostenibilidad, más bien estoy penalizando la palabra sostenibilidad con una intención que va a generar un desequilibrio. Y eso es lo que busca la sostenibilidad, equilibrar esos tres pilares. Protección del medio ambiente, porque el medio ambiente es solo uno, no tenemos otro, no podemos aún irnos a Marte o a Venus o a otro planeta para decir, ah, bueno, mi segunda oportunidad con este mundo va a ser allá. No, nuestro medio ambiente es único, y a mí me da tanta pena cuando veo que ocurren incendios forestales que no se justifican o no se explican, o sea, no hay alguien pues que se le vea como que puso el chispazo, pero se vuelven algo incontrolable que al final el resultado o el efecto cae sobre nosotros los humanos, ¿no? O sea, es la naturaleza como dando una respuesta en algunos casos a ese descuido que generamos por no tener procesos o por no tener como ciertos mecanismos para evitar situaciones como esas. Es un ejemplo como bastante trivial, pero lo traigo a cotación porque hace poquito vi que se estuvo incendiando una zona en Arequipa, que es casualmente donde había estado hace poco también. Entonces, equilibrar esos tres pilares. Hablamos del medio ambiente, el crecimiento económico, desde la forma en que se quiera ver, país, tecnología, etcétera, y el bienestar de las personas, ¿no? El bienestar social, quiénes están viviendo, pero ese bienestar también implica a ti como empresa evaluar cuáles son estos cambios que tú por crecer
o por de repente impulsar algo de tu economía, etcétera, estás impactando en esta geografía o en este territorio que lo has recibido virgen, puro, y que la idea pues es balancear todo esto para que podamos disfrutar las próximas generaciones, porque no solamente pensamos en nosotros, sino en los que vienen, sean tus hijos, tus nietos, las generaciones que en algún momento van a respirar el mismo aire que estás tú hoy día consumiendo o maltratando, ¿no? Entonces hay que poner en blanco y negro cuando hablamos de este tema de sostenibilidad. Pero cómo nosotros también podríamos tomar ventaja si queremos hacer como el cruce con Web3 o con estas tecnologías que estamos hablando. Pues, como se acuerdan que estamos hablando de la democratización y que tú tienes la información, etcétera, y yo puedo tener autonomía, ¿sí? Si nosotros lanzáramos un proyecto que impulsara, por ejemplo, algún concepto de un propósito bonito y bueno para una ciudad o para una comunidad, etcétera, todos podríamos ser parte de esa solución. No esperar como hoy a que se centralice en un ministerio de ambiente o que venga la propuesta por una autoridad, por ejemplo. Si la ciudad quisiera lanzar un proyecto para tener de repente una zona, vamos a suponer, una zona donde se construya con materiales ecoamigables, con donde haya un control sobre los litros de agua que se invierte, la electricidad, etcétera. Por el hecho de que si usamos Web3, todos podríamos votar y decidir si queremos que ese proyecto vaya o no. ¿Se imaginan, por ejemplo, solucionar este conflicto que creo que hasta hoy está con este aeropuerto, me parece, no me acuerdo ahorita el nombre, de Cusco, Choquequirao, puede ser, algo así, no me acuerdo ahorita el nombre, pero podríamos solucionar una situación con conflicto de intereses, por ejemplo, como esa, si es que estamos utilizando Web3, porque todos podríamos votar, todos podríamos decidir, podríamos siquiera aportar. Y aportar no solamente con decisión, con autoridad, sino también en un sentido de invertir una cantidad X de dinero para el propósito que esté llevando ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Es como el caso que yo les he colocado. Entonces, ¿esto qué generaría si usamos Web3 para un caso como este? Sin dudar de que todos tengamos la percepción de que hay una justicia, ¿no? Justicia para todos podamos gozar de ese intangible que mucho se ha desvalorado. Y las personas también, por ejemplo, si lo hacen con sus billeteras, no necesariamente necesitan contar con una cuenta de banco, porque acuérdense que si volteamos a cuentas bancarias estamos hablando pues, de la web 2, ¿no? En este caso, de ese modo donde la información está centralizada y pertenece a un tercero, sino que pueda hacerlo yo desde una aplicación desarrollada en Web3, que puede ser una dApps, como estábamos hablando, y hacer ejercicio de ese derecho o esa potestad que yo tengo con total libertad, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bueno. Ahí está, muchas gracias, Pedro, Chinchero. ¿Cuándo acabará el dilema de Chinchero? No lo sabemos. Si algún día se resuelve, creo que el beneficio es mayor que estar esperando, ¿no? Por poder desarrollarlo. Es más, yo cuando estuve por Cusco pasé cerca de esa zona amplia donde iba o irá o será construido ese aeropuerto. Y es una zona bastante bonita, casi, casi que alejada, creo, de una parte del centro. Perfecto, todo va claro hasta aquí. Háganme saber, porfa, que he estado como insertando algunos conceptos, espero haberme dado a entender de momento hasta aquí. Entonces, sostenibilidad, no lo confundamos, por favor, solamente para cerrar y que quede súper claro, no lo confundamos con que y somos ecológicos y somos sostenibles, o sea, estrellitas para todos, ¿no? Nada que ver, no tiene, no hay relación causal entre hablar de ecología y hablar de sostenibilidad. No va por ahí. No, tampoco no es un acto de caridad, de querer comprarte el cielo, ¿no? Siendo sostenible o usando, o no pidiendo en tu restaurante, pues, los sorbetes, ¿no? Tampoco es así. Eso tampoco es sostenible. Tampoco es una moda, una tendencia pasajera, donde tú de un día a otro tu léxico, tu propósito diga, no, es que yo a partir de ahora sí voy a hacer por esto o lo otro, porque voy a hacer menos basura, ¿no? Porque voy a consumir menos, porque voy a hacer composes de repente con, con las peladuras de las cosas que consumimos en mi familia, etcétera. Tampoco es eso, sostenibilidad.
Tampoco es un costo adicional sin retorno. De hecho, cuando implica hacer una inversión, a veces al inicio un poco costosa para las empresas, para adoptar prácticas sostenibles, ¿no? Las prácticas sostenibles son infinidad. Y obviamente que para que no solamente se vea como un nuevo mindset o un cambio en alguna organización, tiene que venir con una estructura, ¿no? O sea, con proyectos que entreguen resultados, con ROIs incluso. Entonces, no estamos hablando de una apuesta a ciegas o a cero, ¿no? Sino para eso veamos a Alemania, que es líder en sostenibilidad, en propuestas, no solamente ejecuciones, ¿no? O sea, proyectos, sino también en leyes, en forma de pensar de la ciudadanía. Entonces, eso es algo que con el tiempo se da, ¿no? No es de un día para otro, allá se forman desde chiquitos. Y me parece que de otros países grandes también como Japón tienen como también la misma forma de hacer. Sin irnos muy lejos, cuidan la ciudad, los más cercanos, nuestros amigos arequipeños que siempre se encargan de tenerla súper linda, por ejemplo. Ah, y tampoco es un tema de conversación que yo, porque, ay, escuché esto, lo otro, quiera decir, ay, hablemos hoy día sí de esto de acá que se hizo en tal o cual lugar, ¿no? Entonces, eso no es sostenibilidad, saquémoslo como de nuestra mente y pensemos más bien en este equilibrio que estábamos conversando hace un segundo. Muy bien, hasta ahí todo claro. Ah, y esto, ¿verdad? Estábamos hablando de que para dentro de esta fusión de economía digital teníamos la tecnología, que ya mencionamos, la sostenibilidad, pero tenemos un actor secreto que somos todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, consciente o inconscientemente, somos ese actor secreto que va a ejecutar o va a vivir o va a personalizar o llevar hacia adelante una economía digital para beneficio propio, para beneficio de la ciudad, familiar, lo que guste. Y aquí les puse el dibujito de la billetera con algunas criptomonedas para que se entienda que estamos hablando pues de blockchain en un uso cotidiano, en un uso habitual probablemente. Entonces queda clarísimo que todos nosotros somos esos actores secretos, nosotros, nuestras familias, quienes vengan en toda esa ola. Pero hay algo, por más actores secretos, por más buena tecnología, por más sostenible que queramos ser, que debemos conocer nosotros. Y eso es lo que quiero compartirles. La adopción de Web3, porque claro, esta tecnología, nadie me preguntó, pero Web3 estamos hablando no menos de 10 años, o sea, entre 10 y 15 años aprox, porque el Internet estuvo por el 90, 89, ¿no? Cuando ya salieron los buscadores y empezamos esta evolución. Relativamente Web3 es joven, por decirlo así, eh, pero es más joven cuando empezamos a interpretar algunas métricas y cómo lo están adoptando algunos países. Algunos más rápido, otros más lento. Algunos con mayor agilidad en infraestructura, con mayor proyectos o con mayor toma de decisiones, regulaciones, otros todavía en el proceso. Saquen por ahí sus conclusiones dónde estaremos nosotros. Pero yo les voy a traer los números que son los que hablan. Y en este caso, este reporte es calientito, calientito. Es de 10 días atrás. Estamos 19 desde el 9 de septiembre. Es un reporte que mide, ¿ok? Es un reporte mundial, o sea, está juntando todas las métricas de todas las áreas, de todo el globo terráqueo, ¿no? De todos los continentes, para decirnos, oye, sobre el 2024, ¿cómo vamos este año? Y este año pasado súper rápido, han emergido, creo que, no he contado cuántas, pero más de 30 nuevas IAs, ¿no? Desde enero, me acuerdo mucho que salió DeepSeek, ahí después salió hace poco luchando la actualización de ChatGPT 5, el Gemini, pero como funcionalidades han aparecido nuevas IAs para hacer o resolver X, Y, Z o determinado problema. Y eso está bueno, porque es también lo que deja como resultado la aplicación de la tecnología y la velocidad con la que viene. Pero también estamos teniendo cifras, ay, voy a mover esto por acá, sobre cómo va ese público de Web3, porque si estamos haciendo grandes cosas es porque nuevos usuarios que están interesados o nuevas empresas están interesadas y quieren adoptar. Adoptarlo es que ya te lo apropies, ¿no? Que ya sea parte de tu día, no que lo uses una vez al mes o una vez al año. Eso no es adopción. Adopción es constancia, usabilidad, es generar
modificaciones o nuevas innovaciones en las soluciones que hablamos, ¿no? O sea, DeFi, aplicaciones descentralizadas o tokenización. Entonces, estamos súper, súper bien en ese sentido porque APAC, bueno, en primera instancia hay un crecimiento como acá me parece que la métrica es 63% en el 2025 en relación al 2024, o sea, para la región APAC, ¿no? Asia-Pacífico. Esta región, si ustedes comparan en los 25, es la que está liderando. Y hay tres países que están detrás de este liderazgo, que para sorpresa, uno de ellos para mí fue sorpresa, el resto me lo imaginaba. Y está, por ejemplo, la India, ¿no? La India está dentro de ese volumen de países. Está también Pakistán, que de hecho es el que me llamó la atención. No imaginaba que Pakistán estuviese como que en ese bolsón de datos para este caso. Y 63% es bastante. O sea, es como que yo les diga, oye, tu empresa ha crecido este año 63% en relación al año pasado. Eso es un montón. ¿Quién se sentiría como contento con un crecimiento siquiera del 20%, ¿no? Si te pones como a analizarlo de esa manera. Pero no solamente eso es lo bueno, sino lo otro bueno es que Latinoamérica está siendo otro de los continentes donde estamos teniendo un crecimiento disparado. Ustedes dirán, oye, pero yo veo noticias que sigue siendo Estados Unidos, está siendo Europa. Estados Unidos y Europa han sido los primeros jugadores, yo siempre lo digo, pero ellos tienen una gran ventaja, que también siguen siendo líderes, o sea, no lo estamos sacando de la fórmula. La gran ventaja es que ellos tienen una mejor infraestructura y tienen mejores regulaciones. Quizás no mejores, sino que ya se están acuerpando o tomando forma con regulaciones. La infraestructura de Estados Unidos siempre la ha tenido, ¿no? Siempre nosotros casi que en Latinoamérica hemos sido adoptantes de lo que ocurre primero allá, arriba, ¿no? En el norte, o lo que ocurre allá, al otro lado del charco, porque están preparados, o sea, esos países están preparados con una tecnología, infraestructura espectacular, las granjas de cientos de servidores que se montan, el perfil tecnológico también que tienen, ¿no? Entonces, es evidente que ese liderazgo va a seguir estando. Pero lo bueno y lo que yo quiero que ustedes se alegren conmigo es que también nosotros los latinos estamos siendo atractivos para la adopción Web3. Y piensen también en cómo eso se ve en nuestro país. Yo les he puesto la foto al costadito de un negocio y es un negocio tradicional, es un negocio básico, si quieren verlo, de una venta de case en El Salvador. O sea, este negocio, ¿cuántos de nosotros no hemos visto el mismo negocio acá en Perú? Miles seguramente, ¿no? Caminamos por el centro de Lima, Bancay, y ahí en cada esquinita vas a encontrar venta de case, reparaciones de celulares, etcétera. ¿Qué diferencia esos pequeños emprendimientos peruanos de este que está en El Salvador? En que este de El Salvador acepta una criptomoneda que se llama Bitcoin y como hemos hablado de tecnología, estamos diciendo que ellos ya están en Web3. O sea, tú lo ves y dices, esa señora ya está en Web3. No, pero es un Bitcoin. ¿Qué tiene? Bitcoin es una criptomoneda que utiliza blockchain y blockchain te acabo de decir que es una tecnología que pertenece ¿a qué? A la Web3. Aceptará Bitcoin, mañana aceptará 1551 token, lo que sea, pero esa persona ya está adoptando Web3. Y es más, no solamente lo está adoptando de forma personal, lo está incluyendo en su negocio. ¿Cuántos miles de usuarios crees tú que hay de fuera que estén utilizando esta tecnología que hagan que la conecten más rápido a ella? ¿Qué quiero decir? Si yo voy a El Salvador, no tengo la moneda local, creo que dólar salvadoreño, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero tengo mi cripto en mi billetera que está en mi teléfono y quiero comprarme un case porque me gustó. Yo hago en ese momento la transferencia con ella y me olvido. No tuve que irme al banco a dar mi pasaporte para que me hagan el intercambio de los dólares, porque como soy extranjera, o capaz me dicen, no, ¿sabe qué? Usted como es ciudadana de fuera no se puede hacer. Los motivos que fuesen. Esa señora está ganando oportunidades con un público diferente y encima puede ser un público que tenga más capacidad de pago porque las criptomonedas también, hay el valor de algunas criptomonedas son superiores, muy superiores a monedas locales. Entonces, ¿quién se está generando la oportunidad ahí? Ella. ¿Quiénes están quedando? Los que siguen haciendo las cosas de manera tradicional, por los motivos que fuesen. ¿De acuerdo? En breve te respondo, Martín, que acá justo vi tu pregunta. Entonces,
Las métricas nos hablan y acá les traigo otra para que nos alegremos más. Espero que se alegren más, al menos yo sí. Este reporte que es de agosto, si no me equivoco, ya cantaba una realidad que se percibía, que es la de que Argentina y Brasil son los líderes indiscutibles en adopción de Web3 en toda Latinoamérica. De hecho, primero lo fue Brasil, pero por masa lo está haciendo Argentina. Entonces, Argentina, ¿qué de diferente tiene de Perú, díganme ustedes, para decir, oye, ¿por qué los peruanos no estamos ahí en segundo lugar o tercer lugar? Los argentinos tuvieron condiciones y tienen condiciones aún que, hablando con algunos compañeros de allá, fueron los motivadores para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo en mi modelo tradicional argentino, porque el peso se devalúa cada vez, la inflación es terrible, tengo que buscar mecanismos. Y ese tengo que buscar mecanismos, de cierto modo, fue lo que forzó a nuestros compañeros argentinos a ser los rápidos adoptantes de la tecnología Web3 o de blockchain. Y por eso es que ellos están liderando ahorita. O sea, ahora Argentina lidera no solamente por la adopción, o sea, por millones de usuarios que tengan sus billeteras digitales o que cobren a través de sus billeteras digitales o que vendan o hagan transacciones, sino también en el perfil de los profesionales, la mano de obra también. Y también las startups o empresas que están emergiendo con soluciones de Web3. ¿Se acuerdan que les hablé de las dApps, las aplicaciones? Ya, pues, ¿quiénes tienen que construir esas aplicaciones? ¿Lo hace una Brenda Hidalgo o lo hace una startup Brenda Hidalgo Millennial? Lo hacen las startups, lo hacen los jóvenes, lo hacen los profesionales de las diferentes disciplinas que se juntan, conocen la tecnología, los lenguajes de programación, la arquitectura y todo lo demás y proponen una solución. Incluso las barreras de acceso para hoy, las barreras de acceso para soluciones tecnológicas basadas en blockchain tienen una puerta de entrada, bueno, primero que la barrera de acceso es menos y tienen una puerta de entrada mucho mayor que un premio o un, ¿cómo se le dice? O una beca o un grant o algo así que lo busques a través de un concurso público del gobierno o demás. Porque en Web3 se reconoce siempre la prestación de valor y lo otro es que también las blockchains o las compañías, les he hablado hace un ratito de millones de transacciones, ¿verdad? Ya, multipliquen esos millones de transacciones, hagamos un ejercicio súper básico, por un dólar, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de alta liquidez, de alto volumen, alto volumen no solamente operativo, sino también que estas empresas reconocen eso y asignan, ya hablándolo así como negocios, ¿no? Asignan una parte de su presupuesto alto, lo asignan para precisamente hacer estas convocatorias de equipos o de startups o de emprendedores que utilicen sus tecnologías blockchain, que hagan una aplicación y la monten sobre una de esas blockchain, por ejemplo, y le paga, o se ganan, ¿no? Premios de $100,000, $1,000,000. Lo más bajito que puedes encontrar es $20,000, por ejemplo, 10,000. Es más o menos el promedio. Aparte de también otras formas en las que generan acceso, por ejemplo, Ethereum, que es también una de las líderes indiscutibles en blockchain, también tiene su propia moneda, criptomoneda, así como estábamos hablando. También lanza programas de becas ahora en Argentina. Miren, miren cómo le ha resultado a Argentina esto, para que ustedes piensen como peruanos y sueñen al igual que yo. El que Argentina se haya posicionado como uno de los líderes y referentes en Latinoamérica, ojo, se vuelve atractivo para grandes empresas de blockchain o de Web3, si no solamente queremos pensar en blockchain, al punto de que este año, en noviembre, Argentina va a ser sede de uno de los eventos de Web3, de blockchain más grandes del mundo, que se llama el Ethereum Dev Connect. Para ganar yo la postulación o la sede, es como escoger la sede de dónde va a ser el mundial. No es que te postules porque te postulas y porque dices, ay, mi gastronomía es la mejor del mundo. No, tú tienes que avalar infraestructura, tienes que avalar seguridad, tienes que avalar condiciones, ¿verdad? Para que prospere o para que yo, inversionista X y Z, quiera apostar por la realización de ese evento de tu país.
Entonces, sumado todas estas cosas, Argentina se convierte este año en sede por primera vez de este evento y las blockchain o las empresas que están participando, Argentina espera que lleguen más de 15.000 personas solo por ese evento. Tú si fueses el país o un tomador de decisión a nivel país o empresa, ¿no te interesaría o no te pondrías las pilas sabiendo que en una semana vas a tener a 15.000 personas que conocen esta tecnología y que tú puedes aprovechar con ofrecer tu producto o poner tu QR para que te hagan un pago, que compren un matecito y te paguen ahí? O sea, la adopción tendrías que tenerla así, pero fast, fast, fast. Y les cuento eso también porque como traje a la conversación Ethereum, por ejemplo, que es esta blockchain, el evento se llama Ethereum DevConnect, o sea, es un evento relacionado en torno a todo este ecosistema de Ethereum, y ellos también lanzaron programas de becas y demás para cubrir el viaje, el transporte y todo lo demás de interesados que quieran aprovechar este evento. Entonces, las oportunidades, como les digo, van a estar tanto si eres emprendedor, si no lo eres, si eres estudiante, si quieres aprender o beneficiarte con finanzas descentralizadas, etcétera. Entonces, les hacía este pequeño close-up para que entendamos y dimensionemos dónde estamos realmente, ¿no? Perú acá está abajo, por ejemplo, en esta métrica también reciente, pero por delante ya también ha crecido bastante este año, los últimos 6 meses, un poquito más. Bolivia, por ejemplo, Bolivia está haciendo su primer evento de Blockchain Conference ya dentro de poco. Perú apenas va a 2, 3 ediciones de la misma, entonces hay que ir al ritmo, ¿verdad? Y aquí está ya para entrar y poder consolidar justo el ejemplo que les quería comentar de la token. Hasta aquí todo lo anterior está claro, ¿verdad? Ya vamos a ir a tokenización. Aquí es un poquito más conceptos de los que ya les vengo conversando. Pero bueno, vamos. Tokenización, ¿se acuerdan que les mencioné? Es una de las formas en las que nosotros podemos, pues, conectarnos con la tecnología blockchain y poder utilizarlas. En este caso, cuando estamos hablando de tokenización en específico de activos del mundo real, es como darle un valor, darle un valor digital a algo que existe en el mundo real. Y el mayor ejemplo que les puedo mencionar es en el caso de los edificios, por ejemplo, o los edificios, las casas, las propiedades. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, comprar hoy una casa, un departamento, digamos que valga $300.000, nosotros para acceder a esa propiedad no la podemos comprar por partes, o sea, no compramos primero una puerta, luego compramos todo el piso, primer piso techado, luego el patio, ¿no? Y la inversión también tenemos que hacerla por todo, es todo o nada, como se dice. En la tokenización de activos del mundo real, aplicándolo a este caso, es tokenizar de manera digital partes de este activo que hoy existe en forma física. Eso significa, si por ejemplo yo tengo un edificio y son 10 departamentos, yo puedo tokenizar cada departamento, se le asigna, hay un proceso obviamente que seguir, se le asigna un valor digital que esté en algún token, en alguna criptomoneda, por ejemplo, específica, y ese activo físico va a estar de manera real siendo como el respaldo. Entonces, eso me da mucha apertura a que yo, por ejemplo, como parte de esa democratización que hablábamos, pueda ser propietario de uno de esos espacios de manera digital, ¿no? Ya lo vamos a ver de forma más puntual, pero quiero como que la representación gráfica se les quede. Entonces, todo ese respaldo de documentos, toda esa información, ya no solamente se va a quedar en los papeles físicos custodiados con una notaría o en un salón o etcétera, ¿no? Sino que toda esa información va a viajar a través de blockchain. ¿Y qué dijimos de blockchain? Puedo cambiar mañana y decir, no, borro que es Brenda Hidalgo, voy a poner que es María de los Campos. Estamos usando blockchain, eso no podría suceder, no podría darse. Entonces, estamos protegiendo también mi propiedad digital para el bien que yo estoy apropiándome en este caso, ¿no? Y les ponía aquí alrededor que están como los tokens digitales porque es el mecanismo por el cual, digamos, se van a comunicar el registro, ¿no? El registro que yo haga de mi propiedad o del bien que yo pueda
del bien tokenizado al cual yo quisiera tener acceso, garantizando, como les coloco acá, los datos que sean seguros y descentralizados, porque obviamente estoy heredando las características o las propiedades de la tecnología blockchain. Y ahora sí, les voy a explicar acá un poquito cómo es el proceso o el flujo. Primero que yo tengo que reconocer cuál es ese activo que quiero tokenizar. Y la gran pregunta para que ustedes también piensen así y vuelen un poco conmigo es, ¿qué se puede tokenizar? La respuesta es, se puede tokenizar todo lo que tú puedas ver, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo puedo tokenizar, si tengo una granja, por ejemplo, puedo tokenizar los animales que tengo en la granja, puedo tokenizar el alimento que esos animales consumen. Si tengo una vitivinícola, puedo tokenizar el proceso, ¿no?, de elaboración del vino. Si estoy en la universidad, puedo tokenizar los certificados, por ejemplo, los exámenes. Si es una biblioteca, puedo tokenizar los libros. Si es un museo de arte, el arte como tal. Puedo tokenizar entradas a un concierto, etcétera. Es inmensa las posibilidades de tokenizar algo. Pero obviamente tokenizar no significa, yo quiero tokenizar eso y listo, sino, como les vengo relatando, hay mucha tecnología que se involucra por detrás, procesos, adopción. Acuérdense que el adoptante somos nosotros, pero si no estamos preparados, va a ser por gusto. Entonces, por eso es que estos países líderes, como Brasil y Argentina, es mucho más fácil hablar no solamente de estos términos, sino generar proyectos relacionados a este concepto nuevo de tokenización. Y yendo al punto, primero está la creación de ese activo digital, ¿no? Se debe realizar una representación del proyecto en valor, pero un valor que se traslada a un similar, por decirlo así, que son los tokens. Por ejemplo, construir ese edificio, ¿no?, de 5 pisos, supongamos que sean 10 millones de dólares. Ok, va a ser el mismo valor de los 10 millones, pero en tokens. Este token puede ser que sea el token de una blockchain, puede ser que sea un token propio. Yo si quiero, y depende cómo se estructure el proyecto, le puedo dar un nombre, por ejemplo, token casa, ¿no? Lo llamo así, token casa. Entonces, el proyecto va a tener 10 millones de token casa, que equivalen a ¿cuánto? 10 millones de dólares, ¿no? Tiene su referente. Una vez que yo tengo mi activo y digo, ok, voy a tokenizar esos edificios con todos sus componentes, ¿no? Con todos sus componentes, pues la lista se puede hacer extensa, ¿no? En el caso que yo les voy a contar de Brasil, sí, la tokenización ha sido, pero hasta lo más milimétrico. Se hace una división de la propiedad. Como estamos hablando de que esto puede ser un proyecto que pueda beneficiarse una ciudad y por ende sus ciudadanos, las personas, yo puedo fraccionar cómo voy a distribuir los tokens, pero de ese activo. Por ejemplo, si estábamos hablando del edificio, todo el edificio vale 10 millones, ¿correcto? Pero cada uno de los niveles, por las características que tengan, puede ser que valgan distinto. El primer nivel, que tiene tres habitaciones o digamos que tres casitas o tres departamentos, puede ser que cada uno valga 1 millón. El segundo, porque es más amplio, pero tiene menos cantidad, valga un poco más, y así. Le estoy dando como el ejemplo así súper, súper alto nivel de cómo puedo hacer esa división. Pero en realidad la tokenización puede llegar a cositas muy pequeñas, hasta tokenizar la vajilla o ¿cómo se le dice? Todo lo que yo utilizo para los cuartos, ¿no? Para los baños, la taza, el lavadero. Puedo tokenizar absolutamente todo y hacerlo fraccional. Luego está la transparencia y la seguridad, que, como les dije, es una característica que nosotros heredamos de blockchain, de la tecnología. Porque cuando yo soy propietario de una cantidad, o sea, de una parte de ese bien, de ese activo, yo recibo los tokens, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero 1 millón, 1 millón. ¿Qué equivale a ese millón? Bueno, ese millón equivale a que tengo la propiedad de la primera habitación, por ejemplo. Pero yo mañana puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero transferírselo a mi hermana porque, bueno, yo estoy interesada en otros proyectos en este momento y quiero que ella los tenga. Entonces, yo puedo hacer la transacción y transferirle esos tokens que antes eran míos, ahora a otro usuario, y que esto también sea visto por todos, avalado por todos, seguido por procesos que garanticen, ¿no?, esa transferencia. Si yo lo hiciese de forma tradicional, tendría que ir pues a una notaría de repente, esperar a que me atienda, presentar muchísima documentación,
garantizar que se congelen esos tokens, etcétera. No estoy diciendo que eso no ocurra, ojo, lo que ocurre sí ocurre, pero ocurre con automatización, con tecnología, también con inteligencia artificial para reemplazar ese proceso manual. Hay muchos conceptos por detrás que viajan en todo eso que yo estoy resumiendo, los contratos inteligentes, validadores, bloqueo de la billetera donde están los tokens, liberación, identidad para validar que seas tú, etcétera, ¿no? Entonces hay como protocolos que también se acompañan, no es solamente, ay, te mando y chao, ¿no? Obviamente que para nosotros es transparente, pero les cuento lo que hay por detrás. Y por último, pues obviamente el acceso a beneficios, porque yo si quiero puedo vender esos tokens, ¿no? Vender ese valor, puedo negociarlo de alguna otra manera. Si esos tokens, por ejemplo, están apalancados con un proyecto de inversión, es decir, al propietario de tokens que lo deje sin usar por un año gana, no sé, pues el 5% de los tokens que tiene custodiado el año siguiente. Yo recibo el beneficio, ¿no? Casi que literalmente por custodiarlos, por tenerlos. Esa es una forma en las cuales hoy se puede ejecutar todo esto de tokenización. Y otra cosa también, que no estoy segura si lo he puesto, no lo he puesto en otras láminas, pero se los menciono acá, es que existe innumerable cantidad de proyectos de tokenización de real estate donde tú puedes ser el propietario de un pedacito, yo llamo así, de un pedacito de un edificio por tan solo $50 o $100. No tienes que comprarte la casa entera ni tener los $300.000 o el millón como les estaba poniendo de ejemplo para esperar recién ser el propietario o el dueño de algo. Hoy con tokenización de activos o real world asset puedes ser el dueño de ese algo de manera digital con ese respaldo, ¿no? En dólares, que suele ser la moneda comparativa, con un costo de acceso muy, muy, muy bajito. Entonces, eso es fantástico, nos abre la oportunidad a muchísimas personas. Sí, sí puedes, sí, definitivamente. Yo estoy participando de un proyecto muy interesante que se llama Keep Chain también que tiene que ver con desbaratar la minería ilegal a través de la tokenización bueno, tokenización es una parte, ¿no? De lo que vamos a usar de los registros de propiedad minera. Y eso es muy retador, uno, porque la minería ilegal se ha mezclado con la minería artesanal, hay que diferenciar. Lo bueno es que hay un compromiso también de muchos mineros y asociaciones, creo que ese término no me acuerdo bien ahorita, de grupos mineros también que quieren de verdad hacer las cosas bien, pero están trabados por algunos mecanismos que no le permiten, ¿no? Hay muchas cosas que yo he descubierto con este proyecto, que en algunos casos como que me hacen mucho sentido de las protestas o de las injusticias que ellos viven, pero lo cierto es que tecnologías como blockchain puede ayudar a que ese resultado lamentable de tener muertes por como lo que pasó hace unos meses en mayo, me parece, en Patás, por ejemplo, ¿no? Muertes injustas. O hay otra cosa también que ocurre en minería, que es el contrabando, ¿no? O sea, se cumple la explotación del oro en Perú, pero sale por contrabando hacia Bolivia específicamente. Y eso obviamente nos impacta, porque al final quien tiene las barritas, ¿no? Si hablamos de estadística, las barritas top de venta de oro sale como Bolivia, pero en realidad fue hecho en Perú. Entonces, eso también como economía es, oye, ¿dónde estamos viendo esa prosperidad, esa abundancia, ¿no? Si nosotros estamos haciendo y explotando el oro, ¿y qué está pasando? ¿Dónde está esa fuga? Sí, gracias por la pregunta ahí, Martín. Entonces, es un proceso que tiene sus complejidades, que ya hay empresas que lo hacen y para nosotros los usuarios depende del rol que tú tomas. Quiero invertir, puedes hacerlo con $50, $100. La complejidad ya se lo lleva la empresa pues que está desarrollando esa tecnología, que es como el caso nuestro, en el caso de ISPAX, con este proyecto de Lagos Smart, que se los voy a explicar así de forma bastante puntual. Este proyecto de Lagos es un proyecto que lo hemos firmado recientemente en agosto, muy interesante, muy innovador, porque hay varias cosas como muy particulares, ¿no? Que quisiera que ustedes entiendan, porque hay que comprender el contexto sobre el cual yo quiero traer estas ideas o estas innovaciones. En el caso de Brasilia, pues la ciudad como Brasilia fue construida así, literal, de manera literal, apenas en 1960, ¿no? Que es una ciudad súper joven,
pero al también ser una ciudad súper joven, ha permitido pues que pueda tener un diseño arquitectónico, que pueda llevar una visión de no solamente ser una ciudad metrópoli y demás, sino que eso facilita a que innovaciones como decir, oye, quiero que esta sea una ciudad inteligente que converse con inteligencia artificial, con Internet de las Cosas, con tokenización, por ejemplo, con Web3, pueda soportarlo. Entonces, eso, por ejemplo, en lo que ustedes ven en celeste, son dos cosas clave que debería cumplir una ciudad que se quiere ver como la ciudad del futuro, la Smart City, o la ciudad que va a abrir un paso hacia adelante para invitar a otras más grandes ciudades. Sin duda es el componente tecnológico. Es clave tener una buena patita, digamos que tecnológica. Las razones son sencillas. Si yo no tengo buen internet, por ejemplo, un internet 5G o las G que puedan aparecer, o incluso internet satelital, que es a través de donde viajan todos los datos. Y no solo eso, sino que yo también necesito una buena infraestructura para poder conectar esos datos con todos esos dispositivos que a través de la tecnología IoT van a recoger la información, sean escáner para encender la luz de las casas, para apagar la luz de los parques, el agua de los parques, para las centrales o reservas hidroeléctricas que haya, lo que sea, yo necesito pues que todo esté como andando súper bien. Y eso sin contar cómo también hago que se acoplen las diferentes inteligencias artificiales o demás para los sistemas de transporte, para el sistema de prevención de riego, por ejemplo, o todos los sistemas que puedan tener la ciudad, ¿no? Y lo otro, como les venía relatando, es también la urbanización de la ciudad. En algunos casos se considera a este componente en específico de urbanización mucho más importante que el componente tecnológico, porque el componente tecnológico es como que llega y se adapta, pero yo necesito tener la ciudad urbanizada, ¿no? O sea, con sus sectores, con sus dimensiones de habitación, de casas, manzanas, como quieran llamarlo. Entonces, ese sector es importante también. Hay una palabra adicional que se complementa con este efecto de buscar ciudades del futuro, que es crear ciudades que sean buenas para vivir, para trabajar y para ocio, o sea, para juego, ¿no? Si tú encuentras en una ciudad todo eso, pues ya tienes como todas las razones para quedarte ahí y no emigrar o no o irte a otros lados, ¿no? Entonces, dadas esas condiciones de Brasilia, surge este proyecto para ejecutar dentro de Brasilia en un terreno que se habilita en unas 2.500 hectáreas aprox, o sea, para ejecutar ese proyecto de tokenización, como les vengo contando. Y nosotros vamos a empezar haciéndolo con unos 30 primero y vamos a ir incrementando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerse la idea de que al ser una ciudad se van a construir edificios, se van a... Ah, y eso es parte de los megaproyectos. Esos megaproyectos que yo les menciono no es que voy a construir una piscina en la ciudad, son megaproyectos. Estamos hablando de aeropuertos secos, estamos hablando también de una vía ferroviaria para la ciudad, y otras más que son parte de toda esta complejidad. Por eso también que la inversión para esta tokenización estamos hablando de 3 billones, son 3.000 millones de dólares lo que se va a ejecutar como parte de tokenización. Y no es un proyecto para un año, es para 4 o 5 años. Y ¿se acuerdan que yo les estoy hablando hace un ratito de tokenizar como fraccional, ¿no? Yo les mencioné un edificio donde el primer piso, segundo piso. En el caso de este proyecto de Brasilia es increíble porque vamos a tokenizar incluso las alcantarillas de la calle. O sea, si todos nosotros fuésemos unos ingenieros civiles, por ejemplo, tenemos que correr una lista, ¿no? De requerimientos para las columnas, de repente para el diseño tal, las puertas y todo. Nosotros vamos a tokenizar como son activos, o sea, son cosas que existen en el mundo real, ¿no? Así sea un clavo, haciendo la exageración, ¿no? Así sea un clavo, se puede tokenizar. Y nosotros hasta las alcantarillas lo vamos a hacer para poder llevar este proyecto súper ambicioso y súper innovador hacia adelante. No sé si hasta aquí tienen como alguna inquietud, les llama la atención, les sorprende. Es súper, súper de verdad que desafiante, no solamente hablando por la tecnología, sino también porque va a ser súper, súper, yo diría que súper bueno
cómo, al menos en este caso, la oportunidad desde ISPAX, cómo nosotros no solamente vamos a hacer la tokenización de ese proyecto, sino que también nuestro propio ecosistema se va a adaptar, o puede ser al revés también, de que los usuarios se adapten a nuestro ecosistema. Porque al ser ya una ciudad que tiene Web3, los usuarios ya utilizan, como hemos visto, ¿no? En esas métricas, ya están con la adopción. Sus pagos pues no van a usar las monedas, ¿no? Ellos van a usar el token. Van a hacer las transacciones utilizando nuestros servicios como ISPASwap, por ejemplo, si quiero enviarlo hacia otro país, van a usar la billetera o la propia blockchain de ISPAX y demás. Entonces, surge que la concentración de usar la tecnología al máximo aprovecho dentro de la ciudad para que se viva bien, para que se trabaje bien y para que las personas disfruten bien. Porque si hay algo que no les he mencionado y que me imagino se pueden haber dado cuenta por las fotos que he puesto, es que las ciudades del futuro hacen que casi la inseguridad no exista. Todo va a estar controlado, o sea, con cámaras, puedes tener policías que sean robots, por ejemplo, y diferentes, digamos que puntos de acción que van a eliminar o van a hacer que los indicadores sean muy bajitos. Hay algo que ustedes deben saber también de Brasil en particular, o de Brasil, quizás como país, si es que no me equivoco, que aproximadamente se pierden más de 100.000 vidas a costa a costa de la inseguridad y toda esta percepción también de violencia que hay en el país. Y eso obviamente como país genera un impacto. O sea, ¿quién no va a querer construir o vivir dentro de una ciudad donde todo se pueda saber, donde todo se pueda conocer, donde yo me sienta en paz, tranquilo y relajado de formar a tu familia, llegar a tu trabajo, juntarte con tus compañeros, salir a hacer las compras, con toda esta adopción? O sea, realmente es transformarle la vida de las personas para hacerlos que lo vivan de otra manera diferente, ¿no? Y eso, al menos a Brasilia, los pone en la vitrina de las otras grandes ciudades que también ya se han convertido en ciudad del futuro, como lo son Abu Dhabi, por ejemplo, o como lo son Dubái también, Dubái, la parte norte, Corea del Sur también que está en esa misma onda. ¿Podemos soñar nosotros? Obviamente, podemos soñar que en algún momento nuestra ciudad pueda responder a una transformación de este tipo y pueda generar un hito significativo para Latinoamérica, ¿no? Ya que ahora lo está haciendo Brasil. Entonces, en Perú podríamos decir estamos cerca o lejos, pues si nuestra realidad es vivir con ansiedad, con preocupación, con caos, eso no nos va a acercar, ¿no? Más aún que estamos viviendo una informalidad muy fuerte todavía, por arriba del 65% en todo el país. Eh, pero como les digo, y como puse la imagen, los Power Rangers, ¿qué tal si convocamos a los Power Rangers de la tecnología, de la transformación, con regulaciones, leyes, con transparencia, utilizando blockchain, anticorrupción y todo lo demás? Podríamos siquiera aproximarnos a este proyecto, que yo no sé si ustedes sabían, pero Miraflores es desde hace ya 2 años, y eso también me explica por qué la ciudad se ve, o sea, por qué Miraflores ha tenido tantos cambios, es porque ganó un proyecto para convertirse en la primera ciudad inteligente en Perú. Y cuando yo he tenido visitas de amigos de otros países, no sé por qué, pero la mayoría ya viene con ganas de Miraflores, Miraflores. No creo que solamente sea por ver pues la Costa Verde, ¿no? Y el mar, encima en Lima a veces el día está gris, la mayor parte del tiempo, sino es porque se sienten bien cuando están transitando la ciudad, o en este caso Miraflores. La percepción de seguridad es alta, a pesar de que hayamos visto pues por ahí algunos casos que dicen lo contrario, pero en general la percepción es alta, genera afluencia de turistas, encuentra servicios, hay algunos pocos servicios que incluso, no que intercambien, pero hay algunas casas de cambio, por ejemplo, de criptomonedas que están situadas en Miraflores y otras en Surco, y otras en San Isidro, no son muchas, son poquitas. Yo conocí por ahí una bodega, no una bodega, una boutique de alpaca que está en Miraflores, que pone su billetera digital para que haga sus ventas pues de sus productos de prenda de alpaca a través de la billetera, ¿no? Para el público extranjero, porque hay muchos extranjeros que ya saben utilizar esa tecnología y pues lo toman, ¿no? Entonces, yo mi invitación
sería que no pensemos si estamos lejos o cerca, más bien veamos que podemos hacer lo posible dentro de lo imposible y la complejidad y el caos que pueda tener nuestro país, si es que todos nosotros empezamos a ser más conscientes en el uso y los beneficios que podamos tener de la tecnología, en este caso como la tecnología Web3. Sí, muchísimas gracias. No sé si hay inquietudes por ahí. Hasta aquí, hasta aquí quería compartirles este tema bastante interesante. Sí, muy bien, todo muy claro, Brenda. Hemos aprendido bastantes. Sé que la tecnología blockchain se está dando en productos como Tillapuy, por ejemplo, ¿no? Que usa la trazabilidad del origen de sus productos porque exportan. Eh, Sé también de que hay una promoción de Domino's Pizza para usar Bitcoin. Eh, y sí, hay algunas casas ya de cambio con Bitcoin. Entonces es importante todo lo que nos has contado, nos has comentado. Ha sido un sinnúmero de cosas de alto valor. Estamos muy agradecidos por eso. Quisiera saber si hay una pregunta del público. Entonces, para cerrar el tema el día de hoy, tres, dos. Ay, se me perdió el micro. Sí, acá hay una que se me pasó. Quiero regresar, creo que era la de Martín. No, de Martín sí le respondí. Sí, acá está. Mi posición respecto al alto consumo de energía que implica el desarrollo. Es buena pregunta. Si implica sostenibilidad. Buena pregunta. Nosotros vamos a tener que lidiar con el consumo energético, sí o sí. O sea, ser o usar más tecnología sí implica, al menos de momento, mientras en paralelo se están haciendo estudios para ver cómo se van también haciendo más eficientes los usos el consumo energético, la huella de carbono y todos los efectos que generamos. Porque si ustedes exploran en estas reuniones que se hacen a ver, creo que las hacen en París, donde revisan cómo va evolucionando, por ejemplo, el clima, el cambio climático, si estamos un grado más, un grado menos, la realidad es que cada año estamos subiendo creo que 2 grados centígrados, hay montañas, nevados que ya se vieron impactados, etcétera. En teoría, se supone que las organizaciones o las principales ciudades y líderes se juntan para encontrar soluciones a esto. La realidad es que también para abrirle las puertas a empresas tecnológicas gigantes o a tecnologías complejas o que resuelvan complejidades como esta, se les abren las puertas y se deja de medir eso. Entonces, para mí es algo que se va a seguir lidiando porque de momento no hay como un proceso que te garantice de que lo que estás haciendo es lo mínimo, la mayoría es consumo energético, tener miles y cientos de granjas de ordenadores conectados en algunas zonas geográficas específicas. Hace poco vi que creo que Mark Zuckerberg, incluso lo mencionó Trump en una presentación, estaba haciendo un complejo de servidores del tamaño, no me acuerdo ahorita si o sea, de uno de los estados de Estados Unidos, iba a ser un complejo del tamaño de ese estado. Imagínate, es como que me digas, voy a hacer un data center del tamaño de Ica. O sea, imagínate, eso es gigante, o sea, esa inversión, ese consumo, o sea, obviamente va a disparar. Ahora, yo sé que hay donde están localizados algunas empresas, hay ciertas como regulaciones o ciertas métricas o condiciones que se les pone para poder utilizar tu tecnología dentro de ese lugar. Perú creo que no lo es tanto. Por ejemplo, un caso súper básico. Cuando alguien quiere explotar oro a Perú, o sea, no es que tampoco le digamos, ay, no, tú no puedes hacerlo, ¿no? Se hace evaluaciones, se dan las concesiones y teóricamente se les dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con X y Z, ¿no? No contaminar el río, que el agua, que la población, etcétera. ¿Tenemos certeza de que estamos exigiendo eso o es que estamos más bien dejándolo en el papelito, como se dice? Ya, eso pasa, por ejemplo, con un recurso natural como el agua, como el oro o demás. Similar ocurre con los recursos energéticos, que también a las empresas, depende cómo es también la parte legal o judicial, Estados Unidos suele ser un poco más estricto en esa línea, también te exige que cumplas, ¿no? Con determinadas cosas de impacto ambiental o de impacto ecoambiental o lo que fuese.
Yo creo que se están planteando, por lo que he escuchado, hay varios planteamientos, incluso algunos hablan de utilizar, así como salió la fibra óptica a nivel de tierra, bajo la tierra, hablan de hacer una fibra óptica submarina, pero salen también los estudiosos para proteger también la flora y fauna marina, ¿no? Ay, no, de que las vibraciones que puede generar la transferencia de esos datos y puede hacer que, no sé, pues el pececito X, Y, Z en 3 años desaparezca y todo. Entonces, se quiere buscar la solución, pero siempre hay como alguna cosa en contra, ¿no? Entonces, el desafío va a estar llegar en ese balance que beneficie en realidad al planeta, que es el espacio que nosotros estamos habitando, ¿no? Ellos hay que cuidar las plantitas, hay que cuidar los animales, el aire que respiramos, los árboles y todo eso, porque nos es prestado realmente. Y claro, para hacerlo, la sostenibilidad es difícil, te das cuenta, porque hay que buscar ese balance ahora. Ya, pues la empresa quiere facturar, quiere cobrar, quiere ofrecer servicios, pero estás utilizando su tierra, estás utilizando los aires, y las personas, cómo se benefician, si se benefician, cómo le cambias la vida, si está en esa comunidad, en ese río, etcétera, ¿no? Eso es un poco como lo que podría ampliarte, Martín. Y Angie, como estudiante de telecomunicaciones, ¿cómo podría aportar? Mira, si eres estudiante, o sea, una cosa que debe caracterizar al estudiante es que nunca deje de aprender, ¿no? No importa si estás en la universidad o ya eres egresado o adulto, así como yo, ¿no? Entonces, lo primero quizás sería que te empapes de qué hay detrás de Web3, o sea, qué empresas están, porque yo les he mencionado mucho de blockchain, que son empresas pues que construyen blockchain o que son líderes en blockchain, pero detrás hay muchas más, ¿no? Entonces, siempre van a necesitar ahorita alguien que esté viendo la parte de telecomunicaciones, de infraestructura, quizás haya empresas que quieran migrar de una tecnología hacia otra para poder pues aprovechar y montarse dentro de la adopción de Web3. Entonces, podría ser lo primero que tú explores. Me ha pasado que hay developers también que, no es su línea, yo sé, Angie, pero hay, por ejemplo, developers que se ponen a investigar sobre los lenguajes de programación que se utiliza para construir esos aplicativos, ¿no? Esas dApps. Entonces, un comparativo o algo similar que puedas hacer es saber cómo qué utilizan para esta infraestructura o para establecer conexiones entre un punto u otro entre los diversos actores que intervienen en la Web3, ¿no? Porque no solamente está una blockchain, está también, por detrás está una empresa, pero de esa empresa está con qué información se conecta o con qué fuente de datos, qué fuente de información, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Ya creo que es eso. Sí, 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 porque eran las únicas que estaban ahí como por responder. muy bien. Entonces convirtamos a la Ciudad Universitaria de San Marcos en una ciudad inteligente. Oh, claro, se puede hacer un prototipo, Empezar por un ahí. piloto. Felicitaciones también a Ispax por el trabajo que están haciendo. Y Gracias. muchas gracias a ti, Brenda, una vez más. Sé que vamos a seguir molestando para que nos sigas dando estos tips, estas charlas que son el ABC de tecnología, y siempre con la noticia actual, con los números exactos. Y ya te estaremos invitando a un mega evento que estamos haciendo para fines de noviembre. Y nada, Oh, gracias fantástico. a todos los presentes también por darse un tiempo importante un viernes por la noche estar en una charla tan amena, tan eh, productiva como la de hoy. Muy bien, una vez más, gracias Brenda, gracias a todos por estar ahí. Gracias, muchísimas gracias. Los invito ahí a seguir a Isfax también, seguirme a mí si gustan, sobre todo también porque, bueno, con Isfax se van a venir muchas novedades. Como tú mencionaste al inicio, yo estoy en la vicepresidencia de Growth, pero también estoy asumiendo otros desafíos y esos desafíos también quiero que se conviertan en beneficios para mi país, ¿no? Porque las soluciones que creamos en ISPAC son globales y estamos enfocándole en un público hispano.
porque la mayoría de soluciones de Web3 todas son, como les dije, ¿no? Heredadas del norte, llámese Estados Unidos, o traídas desde el charco, ¿no? Entonces, apuntamos, el nombre de hecho viene de Hispanoamérica, y bueno, yo voy a estar con mi equipo, que está, en este caso soy la única latina, tengo la dicha de ser la única latina en el equipo, la mayoría están distribuidos por todo el mundo, de poder compartir estas innovaciones, de también, si en algún momento yo necesito, por ejemplo, compartirles de alguna oportunidad laboral, me encantaría que el público que me haya escuchado antes diga, es que yo quiero estar contigo, ¿no? Entonces, eso sería maravilloso, por eso les digo que sigan aprendiendo, sigan investigando, escuchando espacios como este o participando, que de verdad les va a agregar mucho valor personal y profesional. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.